Tilín, estirar sí tiene beneficios. Hace algunos días vi esta publicación de una persona a la que le tengo muchísimo respeto, Alan. Él tiene una gran capacidad de análisis y visión muy clara en muchos temas de nutrición y entrenamiento. Además, es una persona a la que yo considero exitosa en los negocios. O sea, de hecho estoy tomando un curso de él en esta temática, entonces con eso les digo todo. Sin embargo, me gustaría aportar una visión un poco distinta en cuanto a la publicación que hizo sobre los estiramientos. Porque si bien estoy de acuerdo en algunas de sus ideas, creo que hay aspectos que podrían analizarse un poco más a fondo. Ahora, que quede claro que esto lo estoy haciendo para dialogar y aprender, no para discusiones sin sentido que la neta abundan en internet. Y a menudo parece que solo se busca callar la boca a otras personas con información científica. Mira este estudio que dice esto, mira este estudio que dice esto. No, en realidad las redes sociales y entre profesionales deberíamos fomentar el pensamiento crítico. Y esa es mi intención con este video. También creo que Alan no profundiza tanto en este tema porque puede que no le interese o no le resulte relevante en su día a día, lo cual puede ser totalmente aceptable. Ahora, decir que funciona o no ya es otro tema. Primero que nada, hace un año yo hubiera estado completamente de acuerdo con él. Sin embargo, al leer e interpretar más evidencia y colaborar con otros profesionales, pues he llegado a comprender un poco mejor la flexibilidad y su importancia en la salud, también en la calidad de vida y hasta en el rendimiento deportivo incluso. Obviamente es un tema en el que no he profundizado tanto, pero creo tener suficiente conocimiento para poder hacer ciertas aportaciones. Ahora, no me malinterpreten, aún creo que hay un exceso de énfasis en los entrenamientos de flexibilidad y movilidad. De hecho, movilidad es un término que a menudo se utiliza muy como de marketing, pero ya no considero que sea una completa pérdida de tiempo para muchas personas, como solía pensar antes. Los beneficios pueden variar, obviamente, según el tipo de deporte, la frecuencia de entrenamiento y las características individuales de cada persona. Ahora, creo que es importante mencionar que la flexibilidad no se trabaja simplemente de una manera, sino que hay distintos tipos de trabajarla. De hecho, se podría dividir, por ejemplo, en estiramientos o entrenamientos estáticos o dinámicos, es decir, que no hay movimiento o que hay movimiento, y a su vez esos dos en pasivos y activos, es decir, que nosotros aplicamos cierta fuerza con nuestro propio cuerpo, es decir, voluntaria, o que obtenemos alguna fuerza externa, que es lo que significa pasivo. Me van a escuchar diciendo varias veces estas palabras durante el video. En otra publicación puedo explicar detalladamente lo que son estos 4 tipos o modalidades de flexibilidad, pero digamos que para hacerlo un poco más fácil esta vez solo tengamos en mente que hay entrenamientos estáticos y dinámicos, es decir, con movimiento y sin movimiento. Dicho esto, sigo pensando que estirar, es decir, el estiramiento estático, puede ser muy aburrido. Y no es la única forma de mejorar la flexibilidad en general, lo tengo que aceptar. Y quien me conoce sabe que soy un apasionado del entrenamiento de fuerza, de las pesas. Pero tampoco creo que el entrenamiento de fuerza sea suficiente para la mayoría de las personas. Cuando entrenamos fuerza, la mayoría de veces no se alcanzan rangos completos de movimiento. Y cuando se hacen, no se pasa suficientemente tiempo en él para generar adaptaciones en los tejidos y en el sistema neurológico. Por eso, dedicar tiempo a trabajar flexibilidad en rangos extremos, con cargas, por más tiempo, yo creo que puede ser beneficioso para muchas personas. Y esto implica fuerza y estiramiento. Una de las cosas más importantes a considerar cuando hablamos de que si algo funciona o no, y esto estoy seguro que Alan va a estar totalmente de acuerdo conmigo, es tomar en cuenta el contexto y los objetivos. En este caso, Alan menciona que estirar, 10 minutos, él menciona 10 minutos muy específicamente, no previene lesiones, no acelera la recuperación y la mejora, no genera flexibilidad y no descontractura al músculo. Aunque estas afirmaciones tienen algo de verdad, especialmente si se analizan de manera aislada y muy general, en el sentido de que simplemente estirar y listo, existen estudios que sugieren lo contrario en contextos específicos. Ok, pues vamos a ver de a uno estos puntos que menciona Alan. A ver,
que si estirar previene lesiones. Fuera de esta publicación, últimamente se ha dicho que es imposible prevenir lesiones y que simplemente se puede disminuir el riesgo o mitigar alguna lesión, o incluso he leído que deberíamos estar preparados para la lesión. Sí, pero yo creo que esto es simplemente cosa de semántica. O sea, claro que podemos ver en ciertas poblaciones si hay más prevalencia en lesiones, como por ejemplo cuando vemos el efecto positivo que tienen algunas vacunas frente a las enfermedades. Es decir, gracias a la intervención, por ejemplo las vacunas o el estiramiento, podemos ver si hay una reducción o no del resultado esperado y por tanto se podría hablar o no de prevención. En el caso de prevenir lesiones con el estiramiento, sí se ha demostrado que el estiramiento ofrece un beneficio protector contra las lesiones relacionadas con el esfuerzo. Antes, muchas revisiones decían que estirar no ayuda a reducir el riesgo de lesiones porque se estaban considerando todos los tipos de lesiones. Y pues claro, estirar no puede evitar contusiones, no puede evitar fracturas o bursitis. Ahora, en revisiones más recientes, ofrecen una visión un poco más matizada. Tanto el estiramiento agudo, es decir, a corto plazo, como el crónico, es decir, a largo plazo, pueden disminuir la incidencia de lesiones musculotendinosas, especialmente, por ejemplo, en deportes de carrera. Y en este estudio, por ejemplo, hay que tener cuidado porque si bien el autor menciona que de forma general estirar no previene lesiones, sí se dice que reducen un 54% las lesiones musculotendinosas. Es decir, sí existen indicios de que el estiramiento reduce las lesiones, pero la clave está en el tipo de lesión que se examina. Podríamos decir, por ejemplo, que el estiramiento tiene poco impacto en las lesiones por todas las causas, sí, claro, pero no se puede descartar la creciente evidencia de que tanto los ejercicios de estiramiento agudos como los crónicos pueden mitigar el riesgo de lesiones relacionadas con la tensión. Y claro que hay más estudios, o sea, este es un estudio, por ejemplo, de cohorte de más de 10,000 jugadores de básquetbol, y aquellos que no estiraron antes de un partido tenían 2.6 más probabilidades de lesionarse el tobillo en comparación de aquellos que estiraban. Este otro, por ejemplo, el estiramiento estático disminuyó la incidencia de lesiones musculares en reclutas militares. En este otro, el estiramiento estático está asociado con una reducción en las tasas de lesiones por distensión de isquiotibiales en jugadores de fútbol de la Premier League. En esta revisión de ECAS, 3 de los 5 estudios analizados mostraron una reducción significativa en el riesgo de lesiones de cualquier tipo cuando el estiramiento era parte del calentamiento. Este otro, el estiramiento crónico, está asociado con una menor incidencia de lesiones musculotendinosas con o sin calentamiento. Y este otro, mucho más reciente, donde se vio en los resultados que el estiramiento pasivo estático reduce significativamente las lesiones musculares, pero no afecta a las lesiones de tendones. De hecho, los autores concluyeron que en deportes que requieren flexibilidad, como los de combate, en el fútbol, carrera, etcétera, etcétera, se recomiendan dos tipos de estiramientos: el pasivo estático agudo, es decir, antes o durante el calentamiento, y el crónico, después del entrenamiento o en sesiones dedicadas a ello. En pocas palabras, durante años ha habido una gran cantidad de evidencia que respalda la relación positiva entre el estiramiento estático y la prevención de lesiones. El segundo punto, que el estiramiento no acelera la recuperación y la mejora. Aquí hay que mencionar que el estiramiento mejora algunos indicadores de la recuperación post-ejercicio. Ahora, estoy de acuerdo con Alan en que la recuperación significa cosas diferentes para cada persona y no está claro a qué aspecto nos referimos exactamente. Lo que estoy de acuerdo con él es que la recuperación, por ejemplo, tiene factores de descanso, el sueño, la alimentación, la carga que utilizamos en el entrenamiento, etc. Incluso cuando hablamos del efecto del estiramiento agudo en las agujetas, en las DOMS, pues digamos que no las va a prevenir el estiramiento. Pero lo que sí se ha visto, como en este estudio, es que el estiramiento crónico antes del ejercicio puede reducir estas agujetas. Además de que la restauración del rango de movimiento después del ejercicio es otro indicador de la recuperación.
Y en estos dos estudios, el estiramiento pudo ayudar a restaurarlo, incluso cuando hubo agujetas y sin afectar la fuerza. Aquí repito, no quiere decir que se tenga que hacer para tener una mejor recuperación, simplemente que es un aspecto que se puede tomar en cuenta para algunos individuos, sobre todo cuando les gusta, y no estamos hablando simplemente de efecto placebo. Ahora, el tercer punto, la verdad sí me sorprendió un poco. No sé si lo entendí bien o no, pero que no genera flexibilidad. Tal vez él se refiere a 10 minutos, pero bueno, vamos a ver. Todo estiramiento, ya sea estático o dinámico, activo o pasivo, todo estiramiento en alguna medida genera flexibilidad. Va a diferenciar de persona a persona, sí, claro, y la genética tiene que ver, claro que sí, y el entrenamiento que tuvo antes, por supuesto, pero siempre se va a generar algo de flexibilidad. Y es que el estiramiento puede aumentar la longitud de los fascículos y el grosor muscular sin necesidad de usar intensidades o duraciones extremas. Miren, este estudio de aquí, o este estudio de aquí, donde lo ponga, solo 3 minutos, 5 días a la semana, demostraron provocar cambios morfológicos en los músculos. Y aquí también se puede decir que no hay riesgos con el estiramiento, incluso en estudios que utilizan intensidades muy altas de 8/10 y duraciones largas, 1 hora, 7 días a la semana, no hubo daño en los tejidos. De hecho, el estiramiento tiene una tasa de lesiones de 0% en la literatura científica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es pero muy poco probable, por no decir imposible, que te lesiones por estirar. Entonces, es un gran método para aumentar la flexibilidad. Aquí también quiero mencionar 2 estudios que muy frecuentemente se citan para argumentar que el entrenamiento de fuerza, es decir, las pesas, es igual de efectivo que el estiramiento para mejorar la flexibilidad. Pero ambos estudios presentan claras limitaciones metodológicas. El primero es una revisión de Alfonso y colegas en el 2021 que incluyó solo 11 estudios y analizó diferentes tipos de estiramientos en conjunto sin distinguir entre estiramientos estáticos y dinámicos, lo cual es fundamental, ya que los estáticos suelen ser más efectivos. Además, los propios autores del estudio señalaron que la heterogeneidad de los diseños y poblaciones impiden sacar conclusiones definitivas. Es decir, son tantas las diferencias en la población, tantos cambios que se pueden analizar, que es muy difícil sacar conclusiones. Lo que sí podemos deducir de este estudio es que el entrenamiento de fuerza y el estiramiento de baja intensidad pueden ser igual de efectivos. Esto quiere decir que para cada persona puede funcionar una cosa o la otra, no que para todos sea igual y listo. El segundo estudio es el de NUSO o la revisión de NUSO 2020, que en lo personal creo que confundió la flexibilidad con el test de Sit and Reach, que es este de aquí. Y de los 7 estudios que él cita, 5 no incluyeron un grupo de estiramiento, mientras que 1 usó estiramiento que solo duró 30 segundos, lo cual es insuficiente para obtener mejoras significativas en la flexibilidad. Además de lo ya mencionado, podríamos decir que el estiramiento pasivo estático tiene el beneficio adicional de reducir la rigidez muscular. Esto claramente me lleva al punto 4. Obviamente, Alan no escribe rigidez, sino descontracturar. Creo que él lo hace a modo de juego por lo que la gente menciona muchas veces. Obviamente no podemos descontracturar un músculo simplemente estirándolo, pero sí podemos mejorar la rigidez. Se ha documentado ampliamente que el estiramiento pasivo estático reduce la rigidez, que es esta resistencia intrínseca a la elongación que tienen los músculos. El estiramiento pasivo estático puede mejorarlo a corto plazo, y esto sucede debido a las características viscoelásticas de los músculos. Esto puede ofrecer una ventana de oportunidad para acceder al rango de movimiento máximo durante un entrenamiento. Además, este metaanálisis reciente encontró que el estiramiento también reduce la rigidez a largo plazo. Entonces, doble ganancia, justo en el entrenamiento y también en la vida diaria. Y bueno, ya dejando
un punto de vista muy rápido, la verdad, en los 4 puntos estos, que podría dedicarles horas y horas hablando de ellos. Simplemente quería mencionar que yo no creo que hacer estiramiento o no hacerlo vaya a generar los mismos resultados en cuanto a flexibilidad y en otras pequeñas áreas. Tampoco creo que sea algo que simplemente se deba hacer porque se debe hacer, no, es dependiendo de muchas circunstancias, pero creo que es una herramienta muy importante y fuerte para muchas personas. Y como médico del deporte, me encanta ver dichas circunstancias. Por ejemplo, en algunos atletas puede servir muchísimo. En alguna población adulta que simplemente no les gusta el entrenamiento con pesas, pueden encontrarle un gran beneficio. Además de que si tus objetivos son tener una flexibilidad máxima, debes incorporar estiramientos en tu entrenamiento. Entonces, a manera de resumen, el estiramiento sí ofrece una variedad de beneficios en múltiples contextos. Como ya lo mencioné, se recomienda estirar durante los calentamientos para reducir lesiones y aumentar el rango de movimiento de las articulaciones. El estiramiento ofrece un beneficio protector contra las lesiones relacionadas con el esfuerzo. El estiramiento aumenta el rango de movimiento y es una piedra angular en los programas de rehabilitación de lesiones en todo el mundo. Además, que esto no lo menciona Alan, pero me gustaría a mí también decirlo, aumentar el rango de movimiento es un factor importante para el rendimiento en muchos deportes. Mejoras en la salud cardiovascular e incluso podría ser beneficioso en dismenorreas. Dejando esto muy claro, si quieres estirar, adelante. Tiene varios beneficios cuando se toma en cuenta todo el contexto. Sobre todo si tu objetivo es adquirir la máxima flexibilidad, por ejemplo, en algunos deportes. Y ya para terminar este video, creo que es importante mencionar también que este es un tema tan extenso y en mi parecer tan descuidado en redes sociales que me es imposible decir todo en una sola publicación, por lo que me comprometo a realizar más en un futuro no muy lejano. Además de que invito a más personas a compartir su experiencia con la flexibilidad, con estiramientos y conocimientos sobre el tema. La verdad, esto es lo que importa, el diálogo, el intercambio de información. Y Alan, eres un crack, espero seguir aprendiendo muchísimo contigo y, ¿por qué no?, seguir dialogando en un futuro. Hasta luego y que esté muy bien.